Cuando yo empaqué la maleta, con 19 años, tú no sabes qué va a ser de tu vida. O sea, la palabra hogar para mí es familia. Donde esté mi familia es mi hogar. El idioma era una barrera muy grande. Si yo no podía hablar, la gente no me conocía. Yo salí de un país donde la violencia es extrema. Hay un dicho en Brasil, el brasileño no se cansa nunca. ¿Hubo algún momento en el que quisiste dejarlo todo y volver? ¿Te arrepientes de haberte mudado? Muchas veces. Tienes dos opciones, o adaptarte o no adaptarte. Y no adaptarte no es una opción porque estás aquí. O sea, tienes que adaptarte sí o sí. Me siento así a veces triste y sola. Los hijos de los inmigrantes también son inmigrantes, ¿sabes? No solo son hijos de inmigrantes, también inmigran, también sufren. Ser o no ser. Ser o no ser. Ser o no ser. Ser a no ser. Hola a todos, este es el podcast Ser o no ser, un podcast hecho por adolescentes y para adolescentes. Yo soy Xavi y sí, soy un adolescente. Hola, yo soy Diego, también soy un adolescente. Soy de Rumanía junto a toda mi familia y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para mí. Ser o no ser inmigrante. Y lo dices como si se pudiera elegir. Uno a veces tiene que emigrar a otro país por problemas con su país, como una guerra o cualquier otra cosa familiar. Sí, puede pasar, es muy difícil adaptarse a un nuevo país. Y hoy traemos a nuestro invitado nuevo, perdón, Rosa, Hola, emigrante y madre de un adolescente. Ella viene desde Brasil, así que, hola Rosa, ¿qué tal? hola, ¿qué tal? ¿Cómo y cuándo llegaste a España? ¿Y por qué te mudaste aquí? Llegué a España en 2009, vine a estudiar, tenía 19 años y al principio era eso, venir a estudiar y volver, pero no fue así. Me quedé, conocí a mi marido y hoy tenemos una familia. ¿Y te viniste directamente aquí a Cariño o paraste en otro sitio antes? Sí, paré en otro sitio, paré en Portugal. Después de Portugal estuve en Ferrol viviendo 3 años y luego vení para aquí. ¿Cómo fue tu primera impresión? O sea, ¿cómo te quedaste al bajarte del coche y descubrir que este sería tu nuevo hogar? Fue un poco impactante, la verdad, porque sales de tu país sin saber un idioma Diferente. La adaptación suele ser sin bastante saber, difícil. sí, sin saber el idioma es mucho más complicado. Y La comunicación en la humanidad es algo esencial. efectivamente, entonces el idioma para mí fue la barrera más grande que encontré. Eso me suena a algo así, no me acuerdo de qué, de la historia, que era que los que habían construido como el Coliseo romano ya no hablaban cristiano. Algo así, no me acuerdo. Pues esa historia yo no conozco, la verdad. Qué interesante. ¿Y qué te habrías dicho a ti el día que llegaste? Tranquila que sabrá todo bien. ¿Te fuiste pensando que era para siempre? ¿Qué empacaste en tu maleta? ¿Las cosas más importantes o lo que más querías? Esa es una pregunta muy buena porque cuando yo empaqué la maleta con 19 años, tú no sabes qué va a ser de tu vida. O sea, sales, en mi caso, salí por el mundo pensando que era algo muy pequeño, era algo muy tangible y no lo es. Y a la hora de empacar la maleta, coges las cosas que para ti son más importantes o que piensas que vas a hacer mucha falta. Y en realidad no. Porque si hubiera salido con estudiado mejor el idioma, que me hizo muchísima falta los primeros años, habría pasado mucho mejor. Yo empaqué mucha ropa de frío, algunos recuerdos de de mi infancia y tal, porque pensaba volver y al final no volví. O sea, volví pero 5 años después. ¿Llevabas contigo algo especialmente valioso de tu casa? No, la verdad es que no. Lo más valioso que tenía
si no recuerdo mal, era una foto de mí y mis hermanos, somos 5. Y la verdad es que algo de valor material no llevé conmigo, ¿no? ¿Ya hablabas español bien cuando llegaste? ¿Cómo te adaptaste? ¿Y tuviste alguna situación graciosa, estilo al intentar hablar? A mí también me pasó, la verdad. Situaciones graciosas y números, porque solía hablar el castellano bien, no fue desde el 2017, más o menos. Entonces, si haces las cuentas, unos cuantos años hasta que perdí la vergüenza, porque era la barrera más grande que tenía para poder hablar. Y situaciones graciosas. La familia de mi marido, que vive cerca de aquí, como unos 30 minutos, vive la hermana. Y siempre hay comidas familiares allí. Y claro, yo me sentaba en la mesa, oía la conversación, quería hablar, me intentaba que me salieran las palabras y me daba un nudo y me salía como muy avergonzada. Sí, el típico de... Como si Que te estuviera sí, sabes lo que están hablando, pero no te atreves a hablar, ¿sabes? Era Sí. más o menos eso. Y con eso muchas otras, vamos, ir al supermercado y me quedaba helada para pedir algo porque no sabía si iba a decir bien, si iba a decir mal, entre otras cosas. También le pasaba mucho a mi hermana Carmen, alias Mari Carmen, eh, que al principio para adaptarse al español, como que hablaba una mezcla de rumano y español. Suele pasar porque te apegas mucho a tu idioma materno. Y mi idioma materno es el portugués, que no tiene nada que ver con el de Portugal, por favor. Y me acerraba mucho a unir las palabras. Entre portugués y español era como un portuñol un poco raro, diría yo. Y no entendía a nadie, o sea, o la gente aquí suele decir que el gallego es muy similar al portugués. Y para nosotros que somos de Brasil, no es así, porque las palabras se confunden mucho. Y aquí hay un acento que en Brasil no lo hay, y eso es lo que diferencia el gallego del portugués, aparte de los significados de las palabras. Claro está. ¿Qué significa para ti la palabra hogar? ¿Y cuándo sentiste por primera vez que este lugar era tu casa? La palabra hogar para mí es familia. Donde está mi familia es mi hogar. Y mi familia es mi hijo y mi marido. Entonces, donde estén ellos, para mí, yo voy a estar cómoda. Y cuando sentí por primera vez que este era mi hogar, cuando tuvimos que volver de Brasil en 2017, después de haber echado allí unos cuantos años, y ver que mi hijo aquí era feliz, o sea, que vivía en libertad, que no teníamos que estar encerrados en casa las 24 horas por miedo a violencia, por miedo Sí. a cosas así, y que él vivía completamente libre como un pájaro. Entonces, fue cuando yo entendí que sí, era mi hogar a partir de aquel entonces. ¿Qué es lo que más echas de menos de Brasil? Uf. ¿Algo que quisieras mucho? Primero el sol, ya. El sol ya sí, sí o sí. En Andalucía también hacía bastante. Sí, y segundo la comida. La comida, claro, aparte de la familia, de los hermanos, de los amigos y todo eso, que son cosas que se pueden ir conciliando poco a poco, porque con la tecnología hoy se puede comunicar con la gente, por más lejos que esté, y me diga un poquito el echar de menos, ¿no? Pero sí que es mucho más difícil la cuestión de la comida, porque hasta hoy yo echo de menos ciertos platos que allí se suele hacer, que soy de una zona muy típica de Brasil,
Salvador de Bahía, para quien no conoce, hay que conocer porque es una zona preciosa. Y hay muchos platos allí que no hay en el resto del país. Entonces sí echo mucho de menos el sol, que es el primero, aparte de todo, y la comida. ¿Cuál es la comida más rara que te parece de aquí? A mí al principio me pareció muy raro el caldo. El caldo para mí fue una experiencia culinaria bastante interesante. Luego viene el frío y tal, y tú te vas acostumbrando. Pero para mí era algo muy... Me recordaba mucho un plato que se llama cocido, galo. Aquí también existe cocido, pero no tiene nada que ver. No. Y es una mezcla entre un cocido y una sopa. Entonces, para mí me parecía raro. Y a día de hoy no hay invierno que yo no lo haga. Entonces, todo Me se recuerda adapta. mucho cuando lo típico de invierno en Rumanía, que ahí hay nieve, hay que existe una sopa que creo que se llamaba sorba de murta, que es algo así como de tripa. Wow. Yo sí Ah, es algo que no me gusta, son las tripas. Pero bueno, no vamos a Me hablar, encanta. no vamos a hablar de eso. ¿Y tú te pasas haciendo en tu casa los platos que hacías en Brasil o haces los de aquí? Bueno, una que me encanta cocinar. Entonces yo siempre voy mezclando recetas y a veces cojo recetas de aquí y hago al estilo brasileño o hago cosas, cojo cosas brasileñas y digo, no, eso voy a dar un toque más español y voy a echar un poquito más de eso, un poquito más del otro. En resumen, suelo hacer platos de Brasil con el sabor español, porque claro, encontrar los ingredientes exactos es muy difícil. Y eso conlleva que por muy elaborado que sea el plato, por muchas ganas que le pongas, no va a salir igual, porque el agua es distinta, porque el clima es diferente, porque los ingredientes casi que no existen. Y si existen, no son iguales, son hechos y procesados de una manera diferente. Eso me recuerda cuando mi madre me suele preparar bastante o platos de otros países o de Rumanía. Y uno de los Rumanía que a mí más me gusta es el ardei umplut, que significaría pimiento relleno. ¿Y te gusta? Sí, ¿Y te recuerda mucho Rumanía? sí, bastante. A mí también hay un plato que me recuerda mucho Brasil, que, que yo hago a veces en casa, que es como unas habas con carne y tal, que en la zona donde soy yo se llama feijão tropeiro, en portugués, que como unas habas con carne y una especie de harina que la harina aquí no existe. Entonces yo suelo hacer estas habas con carne sin harina, solo hago las habas, pongo la carne y tal, y ya está. No es el plato típico de donde soy yo, pero se parece bastante. Lo típico cuando estilo mi padre dice, vamos a probar un experimento. Justo. Muchos adolescentes piensan que un día de estos van a tener que irse a estudiar a otro país o irse de casa. No. ¿Tú de adolescente querías irte? Nunca pensé en irme, definitivamente. Es cierto que tuve una adolescencia un poco difícil por la zona de donde procedo, pero sí que cuando fui cumpliendo más años, a los 12, 13 años, no tenía esto en la cabeza de que un día cojo la maleta y me voy. Pero sí que cuando fui siendo un poquito más mayor, entre los 14, los 15, 16 años, eso sí ya vino más claro, ¿no? De que quería una realidad distinta de la que había allí. Y claro, a mí siempre me gustó estudiar y dije, bueno, hay una oportunidad de hacerlo. Y fue cuando me vine para aquí. Hablando de adolescencia, tú a nuestra edad, prácticamente 13, 14, ¿cuáles eran tus gustos? ¿Cómo eras? Uf, yo era un niño literal. O sea, yo andaba en la calle todo el día
jugando a fútbol y, y jugando de los juegos más, vamos, impensables que se podría hacer de aquella. Y mis gustos eran un poco raros porque para mí, para mi edad en aquel entonces, ¿no? Me gustaba mucho leer, cosa que los niños de mi edad no tanto. Y me gustaban, mis amistades eran más con chicos que con chicas. Me sentía mucho más cómoda. ¿Por qué? Porque los juegos y la manera que veía el mundo se coincidía mucho más con la manera que veía yo. Y eso me dejaba mucho más cómoda. Entonces leer, ir a la playa siempre fue, para mí es mi lugar. Tanto en cualquier sitio que esté, yo siempre voy a recurrir a la playa para encontrarme, porque es mi sitio. Y eso es algo positivo porque puedo estar muy lejos o muy cerca de mi país, que eso no va a cambiar. Siempre y cuando tengamos el mar cerca, para mí es algo muy positivo. Y eso, mis gustos eran la música muy poco, pero sí mucho la lectura y los juegos de estar en la calle. O sea, me encantaron, me encantaron. ¿Con qué ropa solías vestir? Bueno, en Brasil no se usa mucha ropa como aquí. Se usa lo mínimo necesario. Pero sí es verdad que en Brasil también hace frío, aunque la gente cree que Brasil es siempre calor y playa. Pero la ropa que solíamos vestir cuando yo tenía 13, 14 años, yo me vestía con pantalones y camisetas, o sea, pantalón corto y camiseta. No solemos andar calzados de tenis, solamente o una sandalia o descalzos totalmente. Y bien, eso. En época de fiesta o una reunión familiar te pones algo un poquito más, diría yo, arreglado, pero ya está, o sea, no cambia mucho de nada de eso. Los meses de junio, julio y agosto son los meses de temperatura más baja, entonces para quien está acostumbrado a temperaturas más altas se nota bastante. Y sí que llevamos una sudadera o un pantalón largo, pero los pies siempre tienen que estar al aire, o casi siempre. Y eso. Me recuerda mucho a Rumanía porque nosotros también solíamos estar bastante tiempo fuera, pero sobre todo como cerca de casa debido a que teníamos ahí un arenero y me acuerdo que nuestros padres, como que nosotros siempre le pedíamos, siempre, que nos comprara como unos cochecitos que se podían conducir, que tenían pedales. Al final Alejandro, que es mi hermano mayor, lo compraron como un track, a mí un tractor, y a Paquito, creo que es mi hermano pequeño, le compraron creo que como un triciclo. Qué guay. En Brasil no hay esos juguetes tan molones porque es verdad que Brasil tiene una población bastante amplia, una de las más grandes del mundo, pero no la más rica. Entonces, la mayoría de los juguetes que aquí es muy sencillo de conseguir para un niño, en Brasil se supone el sueldo de todo el mes. Entonces, muchas familias no se pueden permitir ciertos juguetes para sus hijos. Y creo que por ese motivo echamos tanto tiempo en la calle. Porque en la calle no hace mucha falta tener muchas cosas. Tener una pelota, unas piedras y poco más. O sea, yo recuerdo que había una pendiente, muy pendiente, cerca de mi casa y cogíamos unas botellas de PET de esas de Coca-Cola, de refresco, aplastábamos, uníamos y hacíamos como un... Sí, más o menos, Un trineo. Sí, para que podamos imaginar. Y bajábamos a velocidades, vamos, impresionantes. Y eso nos costaba mitad de las rodillas, pero
En Rumanía también teníamos trineos. Pero era súper guay, o sea, de aquella era algo que tú ingeniabas, ponías en práctica y se divertía, entonces eso molaba muchísimo. Y creo que las horas que pasamos en la calle en Brasil es mucho más a raíz de eso que de los juguetes en sí, ¿sabes? Porque aquí en Europa es mucho más sencillo conseguir cosas eh, comparando el sueldo que se gana en Brasil que aquí. Lo de la botella me recordó mucho que mi padre tenía una estantería llena enterita de como coches, de las típicas pistas así que tienen un riel de hierro, pues todos se los destrozamos. Qué malo soy. Es que le queríamos quitar esa parte que iba en el riel para usarlos así normal. Porque claro, nosotros no sabíamos que iban como en una pista. Y claro, hombre, Hay que averiguar, ¿verdad? Tenemos una sección para ti que se llama la baraja de la suerte. Tengo aquí unas cartas que hay algunas preguntas normales y otras un poquito más incómodas. ¿Te atreves? A ver qué me sale. vamos allá. Escoge dos. Estas dos. Bastantes. La primera es, ¿qué edad crees que es adecuada para empezar a tener sexo? Wow. Empezamos fuerte. Bueno, yo creo que eso va mucho más de cuando uno esté preparado que la edad en sí. A pesar de que creo que hoy la juventud se lanza demasiado temprano a este mundo. Cosa que se supone tener responsabilidad. Y la mayoría de los adolescentes en esta edad no tienen responsabilidad. Entonces, siempre y cuando uno tenga responsabilidad y sepa lo que quiere y cuándo quiere y sobre todo lo que no quiere, yo creo que no hay, bueno, se supone la sociedad eh, determina una edad mínima moralmente hablando, pero creo que a partir de los 15, 16 años, uno que tenga un poco de responsabilidad y sepa lo que quiere y lo que no quiere hacer, yo no veo nada en contra, la verdad. Luego están los que dicen que la edad solo es un número. A esos no los hagan caso, no les hagan caso. Vale, y la siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido el cambio más radical que has hecho en tu apariencia? Wow, raparme la cabeza, ¿En serio? en serio. Y después de la primera vez, lo hice muchas veces, muchas. Y porque me sentía como, y voy a contar que la primera vez que lo hice yo tenía 17 años. Entonces, en el auge de la adolescencia, donde tú no te ves cómodo contigo mismo o buscando aprobación de los demás para Sí. todo lo que haces, fue la primera vez que me rapé porque tuve varicela y me salió sarpullidos en toda la cabeza. Entonces eso fue la causa para que yo tuviera el valor de raparme con 17 años. Pero luego cogí el gusto y a cada 2, 3 años, más o menos, un día me levanto y digo, va, venga. Y venga, y me rapo la cabeza y me siento la persona más libre del mundo. La primera vez que tu hijo o tu marido te vio con la cabeza rapada, ¿cómo reaccionaron? Wow. Mira, esa es una historia interesante porque cuando yo conocí a mi marido, yo tenía la cabeza rapada. Ah, Y pensé yo, era muy joven, aún tenía 20 algunos años. Y la verdad es que yo no creía que se había interesado por mí con la cabeza como estaba. O sea, pero eso también me lleva a otra cosa, de que la apariencia no es todo. A veces creemos que lo externo es lo principal y no lo es. Y eso es verídico, porque cuando nos conocimos yo estaba completamente rapada la cabeza. Y uno dice, ¡buah! ¿Qué vio él en ella o ella en él?
Pero es que no tiene que ver con la apariencia, tiene que ver con dos personas. Y eso sí que es una cosa interesante. ¿Cómo reaccionó tu hijo? Mi hijo cuando me vio dijo, bueno, era muy pequeño aún, y mi hijo empezó a hablar muy tarde, con casi 4 años, y gesticulaba mucho, ¿no? A no expresar palabras era muy como yo. Muy de señales. Eso es. Y yo creo que fue una experiencia para él que hasta hoy lo llevo, porque ve a tu madre por la noche de una manera y por la mañana completamente distinta. Yo creo que es un shock, la verdad, porque no sé, la carita que aquella de que, ¿quién eres? ¿Sabes? Oh, entró un desconocido en casa. Tal cual, tal cual. Y muy divertido, la verdad, porque él es muy expresivo hasta hoy, que va a ser 15 años, y su cara tiene subtítulos, ¿sabes? Entonces, desde aquella, claro. ¿Y vosotros dos qué cambio hicisteis, qué dijisteis? Wow, ¿cómo me atreví? El mío cortarme el pelo, porque yo de pequeño tenía el pelo largo y con rizos, y Guau, ahora qué chulo. lo tenía como por el cuello y con rizos, y un día me lo corté. ¿Y cómo te sentiste? Mejor, Que da una sensación de libertad, de, de- de Claro. soberanía, de que soy dueño de mí, ¿sabes? Eso me recuerda cuando una vez mi padre le pidió a mi hermano que le cortara el pelo. Y entonces, como se lo había cortado mal, se rapó entero al cero y estuvo así varios días. ¿Y qué tal? ¿Lo viste? Hombre, yo lo vi normal porque, hombre, solía ir con un gorro cuando estaba afuera porque, hombre, dijo, ostras, qué frío hace. y el tuyo digo, Yo no sabría decirte porque me suena mucho de que yo haya tenido un pelo un poco largo y de repente lo llevara más corto. Pero es que la verdad yo no sé. Porque yo la verdad como siempre voy un poquito más distinto cada día, pues no sé. No notas mucho, ¿verdad? Mm. Cada día vas de una manera diferente y cuando coges el cambio drástico, aquel que nadie espera, tú ya esperabas. Sí, Entonces no lo notas. claro. Esa es una buena estrategia. ¿Y cuándo empezaste a sentirte como aceptada en este país? Es muy difícil hacer amigos, ¿verdad? Esa es una pregunta muy buena, porque uno se siente aceptado cuando acepta estar aquí. Porque esa es una guerra interna de uno que echa de menos lo que tenía. Entonces, no es que tú dejes de echar de menos lo que había, sino que poco a poco vas aceptando lo que hay. Y cuando te sientes integrado en la sociedad como tal, cuando empiezas a hacer amigos, ¿no? Claro. Y eso no es fácil, dado que para mí el idioma era una barrera muy grande. Si yo no podía hablar, la gente no me conocía, no podía conocerme. Y aparte te dejaba como algo que no es normal, claro. Y el factor ese siempre suele ser, Es un punto de inflexión, la verdad, porque todo se basa en la comunicación. Entonces, para que tú no solo es oír el otro, sino decir algo de ti. Y eso para mí era muy difícil. ¿qué te conmovió de la nueva cultura? Que ¿Qué te sorprendió más? me sorprendió mucho como la gente aquí es, bueno, yo salí de un país donde la violencia es extrema y cada día ves cosas que al fin y al cabo acabas normalizando porque día tras día es lo mismo. Entonces, cuando yo llegué aquí, que la gente andaba por la calle con el teléfono en la mano, claro. que eso es algo tan sencillo y tan efímero, pero en Brasil andar con teléfono en la mano se supone que puede que te lleve la vida este móvil. Entonces la gente anda muy
muy alerta, muy, ¿sabes? Y Muy contraataque. eso es. Y aquí cuando vi que la gente andaba tan despreocupado con su teléfono, con su Más bolso, pacífica. con su, con su vida, sin estar mirando a todos lados, quién viene detrás, quién está de lado, si alguien está mirando. Eso sí me impactó un poco, porque yo vengo de una cultura, por desgracia, donde tienes que estar vigilante siempre que sales de tu casa, incluso en tu casa. Mm. Pero Brasil tampoco es solo eso. Brasil hay mucha gente buena, hay mucha gente trabajadora, hay muchos adolescentes que quieren ganar el mundo igual que aquí. Lo único es que los gobernantes no están por la labor, creo, de hacer posible un país más pacífico, un país más al gusto de todos, ¿sabes? Claro, luego, o sea, es de que nosotros estamos acostumbrados a esto, o sea, como que no robar y no de esto. Pero claro, luego está el problema de que cuando realmente le roban a alguien, todos se ponen alerta. Es como lo de España del apagón, porque muchos países se quedan bastantes veces sin luz y no les pasa nada, porque hombre, ya están acostumbrados. Es como, no me acuerdo qué experimento, en el que pusieron palomas y un botón que cada vez que lo picaban salía comida. Claro, lo que se acostumbraron las palomas era de que cada vez que pulsaban el botón salía comida. Comer. Claro, y luego empezaron a como disminuir eso y cuando empezaron a que hiciera que el botón no diera comida, lo que hacían las palomas era darle una y otra vez hasta quedar cansadas. ¿Por qué? Porque ya estaban acostumbradas a aquello. Y pasa más de lo mismo. Cuando uno se acostumbra a semejante falta de seguridad, cuando va a otro país, es lo primero que nota. Porque bueno, yo puedo andar tranquilamente por la calle. Nadie se va a meter conmigo, ¿sabes? Eso me impactó bastante cuando yo llegué aquí. Y luego, claro, la comida. La comida para mí fue, digo yo, tendré que comer esto. Y luego me fui acostumbrando igual que todo. Y voy, créanme, yo voy a Brasil y el calor me molesta. Cosa que echo de menos el sol, pero no la calor, es diferente, ¿eh? ¿Hay costumbres o hábitos que no te gusten de España o que no te sean muy normales? Bueno, la costumbre que tardé un poco en adaptarme, mejor dicho, fue el inicio de las clases aquí en España. Porque claro, en Brasil las clases son de febrero a diciembre y aquí las clases son de septiembre a junio. Entonces eso sí, tardé 2 años así en ponerme al día, más o menos, porque me pareció que no era el calendario como yo estaba acostumbrada. Pero aparte de eso, no tengo mucho más que decir. ¿Qué queda en ti de brasileña, pase lo que pase? Hay un dicho en Brasil que voy a decirlo en portugués, ¿vale? O brasileiro não se cansa nunca. Nunca se cansa. Nunca. O brasileiro não desiste, jamás. Pase lo que pase, sigue luchando y sigue luchando. Entonces yo me resumo eso, que como brasileira que sou, pase o que pase, vou seguir lutando y lutando y lutando hasta que consiga. ¿Y qué significa ser brasileño? Para mí, ser brasileiro, para mí, no sabría describirte con palabras, ¿sabes? Es un sentimiento, es una manera de ser, es este calor que desprendemos hacia las personas. Esta empatía que tenemos, ser buenos, son muchas cosas que en este momento con palabras yo no sabría expresar. Porque no solo son palabras, es sentirlo, es vivirlo. Y para eso hay que ir a Brasil y hay que estar allí para entender qué somos o quién somos.
¿Cómo celebras los días importantes? ¿Haces un mix o algo? Los días importantes yo dejé de celebrarlos Galopa aquí porque no tiene sentido. O sea, a veces cuando es festivo en Brasil no lo es aquí y a veces cuando es festivo aquí no es allí. Por ejemplo, estamos en verano aquí y estamos en vacaciones. En Brasil no son vacaciones y tampoco Claro, es es como verano, celebrar algo que no existe. efectivamente. Entonces, al principio yo me apegaba mucho a los festivos para poder hablar con la gente y coincidir en los horarios, porque eso es otra cosa que no tenemos muy en cuenta, que es el fuso horario. Son 6 horas de diferencia de Brasil para España. Y en los cumpleaños, por ejemplo, ¿lo haces al estilo brasileño, al estilo español o, como decía Diego, haces un mix de las dos? Yo, yo intento celebrarlos todos, los de Kevin, que es mi hijo. Pero los nuestros yo ya dejé de celebrar hace ya... Mira, cuando tienes un hijo, dejas de celebrar tus cumpleaños y pasas a celebrar los días. Sí. Entonces, los cumpleaños es como basado en España, pero con algunos rasgos de Brasil. Muy pocos porque toda la cultura que él conoce desde los 6 años, que fue cuando volvimos para aquí, la tiene bastante asumida, entonces no tiene sentido que yo haga una fiesta a estilo brasileño teniendo asumido España, a pesar de que en épocas de fútbol ahí sí es algo mitad mitad, o sea, ni tanto es Brasil ni tanto es España, o sea, quedamos ahí a medias. Oye, dicen que se les da muy bien a los brasileños el fútbol, ¿no? Eso dicen, eso dicen. No todos. Algunos por lo menos, sí. Y yo creo que buena parte de los jugadores que ganaron el Balón de Oro, muchos de ellos eran brasileños. Sí. ¿Hubo algún momento en el que quisiste dejarlo todo y volver? ¿Te arrepientes de haberte mudado? Muchas veces, sobre todo en el principio. Ahora, de esta vuelta que decidimos venir y anclar en Cariño, no, o sea, no había motivos para volver porque mi familia está aquí. Pero sí que cuando Kevin era más pequeño, sí que tuve muchas ganas de cogerlo y decir, me voy, ¿sabes? Cuando recuerda aquella parte de que la comunicación es difícil y eso conlleva barreras entre personas. Entonces, Sí. para mí, no tener amigos me causaba bastante angustia. No era una angustia de dejarlo todo e irme, pero sí que no tener con quién hablar, con quién compartir cosas. Porque claro, la comunidad se va haciendo poco a poco a medida que se va agregando personas. Y esas personas no se van a agregar porque yo por lo menos no tenía este don de la comunicación. O sea, yo no hablaba antes como hablo ahora, el castellano. Entonces para mí esto fue, el idioma para mí fue la barrera más grande que encontré para hacer vida aquí en España. Antes. Ahora hablo casi por los codos, pero antes fue la barrera más grande que encontré. Porque sobre todo de pequeño, que somos como tan frágiles mentalmente. Yo ya no era tan pequeña, ya tenía mis 20 y pico de años, pero sí que este shock de cultura, Un cambio tan brusco. sí, y se nota, y créame que yo creo que se nota mucho menos cuando eres más pequeño que cuando eres mayor, Porque porque claro, de pequeño como que no asimilas la realidad, en cambio de mayor sabes que es una realidad. Y sabes que- exactamente lo que Sí. está pasando. Entonces, tienes dos opciones, o adaptarte o no adaptarte. Y no adaptarte no es una opción porque estás aquí, o sea, tienes que adaptarte sí o sí. No tienes otro remedio. No hay forma de vida. No. Aparte de eso, o sea,
que conste que a mí me gusta mucho vivir en Cariño. Es un sitio precioso donde yo suelo decir que la gente es afortunada en vivir aquí. Tenemos playa, tenemos fiesta, tenemos montaña, tenemos sitios a donde ir sin chocar con nadie. O sea, no vivimos unos encima de otros. Yo vengo de una ciudad de millones de habitantes y eso para mí fue liberador porque vivíamos muy unos Sí. cerca de otros y ahora hay una libertad Como tan- todos uña con carne. tal cual. Pero sí que hay algunas costumbres que a mí aún me cuestan adaptarme, diría yo. Pero eso es lo mínimo comparado a la grandeza que encontramos aquí. La gente por lo menos a mí me acogió muy bien. A mí, a mi hijo, mi marido ya es de aquí. Y eso también es un punto a favor de venir de haber venido a vivir a Cariño. Porque si hubiéramos ido a Barcelona, a Madrid o no sé, o a cualquier ciudad un poquito más grande, esta cosita de pueblo ya no iba a existir, donde todos nos conocemos, donde yo estoy en casa, Kevin está en el paseo marítimo y si pasa algo, yo ya sé que estando en casa. ¿Entiendes? Es lo mismo que tú estás jugando al fútbol aquí en la pista y te caes, te rompes un pie, esperemos que no, y tu madre rápidamente está aquí. ¿Por qué? Porque nos Sí. conocemos todos. Y eso es algo que en una ciudad no existe. Para bien y para mal no existe. Y eso es algo, para mí es algo positivo. Es algo que a mí me gusta de aquí. Bueno, eso. ¿Te sientes a veces triste o sola? ¿Qué te ayuda en esos momentos? Me siento sí a veces triste y sola, sí, porque echo de menos mis amigos de 20 años, amigos de toda la vida y sí, me siento triste y sola. Y cuando paso estos momentos, recurro a estos amigos de 20 años, a estos amigos de toda la vida, a estos amigos que me conocen más que yo mismo y a la familia, porque cuando digo familia, en este ámbito son mis hermanos, bueno, mi madre y mi padre ya no puedo contar con ellos porque ya no están, pero tengo 4 hermanos, entonces cuando me siento así triste y sola, no es soledad, sino de querer sentirse acompañado, que es diferente, ¿no? Sí, quieres sentirse tapado por alguien. Eso es. Y recurro a tengo ahí estos mecanismos para que no me venga abajo. Hay cosas que tuviste que romper, no literalmente, de ti, para poder llegarte a adaptarte a este país o tuviste que renunciar a algo. Cuando yo hice la maleta y vine para aquí, sola con 19 años, tuve que romper muchas cosas, porque si no, no me habría venido. Cosas, algunas fáciles, otras difíciles, pero sí, hubieron cosas que tuve que cambiar de mí misma para sobrevivir fuera de mi país. Y una de estas cosas es esta proximidad que tenemos con las personas, de querer ayudar, de querer estar, de querer sabernos en el sentido más noble de la palabra, por ayudar, ¿no? Y eso yo tuve que ir podando para poder sobrevivir aquí. ¿Por qué? Porque aquí estamos en un pueblo donde todos conocemos a todos. Pero si vas a un sitio tan cercano como Ferrol, que está a 50 minutos, la gente ya no es igual. La gente ya vive cada uno en su casa, cada uno en su piso, y no sabe lo que pasa dentro de su propio edificio, porque cada uno cierra sus puertas y acabó. Sí. Entonces, en este aspecto, yo tuve que cambiar bastante. Era mucho más cercana a las personas de lo que soy hoy.
es verdad que cuando encuentro a mis raíces, a mis amigos, a familia y tal, todo eso se retoma, es algo automático, ¿no? Pero para estar aquí y sobrevivir, otra vez dicho, tuve que podar. ¿Con qué prejuicios te has encontrado antes de ser emigrante? El prejuicio de haber nacido en una clase económica no tan, Elevado. sí, en una clase más, digamos, Igualado. menos favorecida, era la palabra que buscaba. El prejuicio de haber nacido con este color tan bonito de piel, que aunque que no nos creamos, ser inmigrante también conlleva que tienes que afrontar muchas de esas cosas a lo largo del percurso, a lo largo del camino. Y eso te hace más fuerte, eso creo. Porque llevas tus valores estos que se dieron antes de la inmigración, porque si no hay estos valores, esta base tan importante, no sales de tu país, porque tienes que estar muy seguro de quién eres y de lo que vas a hacer. Y a partir de ahí das el paso. Por lo menos conmigo fue así. Yo sabía lo que quería y no dudé en ponerlo en práctica. Y los prejuicios que tenía ya antes de ser inmigrantes fueron estos, de la clase económica y del color de piel, por desgracia. Bueno, a mí me daba igual si nacías con piel de pitufo, pero igualmente. Pues sí. Hablando de prejuicios, tenemos otra sección que se llama ChatGPT dice. Le vamos a preguntar a ChatGPT que formule los prejuicios más normales que se usan con los inmigrantes y los vamos a discutir. Y el primero dice, todos viven en guetos y no se relacionan con los locales. ¿Qué es un gueto? Yo no estoy de acuerdo, la verdad, porque yo creo que cada uno va a buscar lo más familiar que conoce cuando sale de su país. Y eso de vivir en guetos, que significa estar más cerca de, como decir, en un grupo de personas muy Ah, restringidos. sí. Yo no estoy de acuerdo porque la gente intenta integrarse como puede y a veces se va a recurrir a lo más familiar que conoce. Y es mucho más fácil estar con su gente y de ahí integrarse que ir solo. Yo como no tenía a nadie, o sea, yo vine sola, me tuve que adaptar, me tuve que integrar, o sea, hablar sí o sí. Pero hay gente que viene con más personas, por ejemplo, la gente que viene refugiada de una guerra, viene por tandas de personas y sabe que en aquel sitio va a encontrar más gente de su país. Y es normal que estas personas se reúnan y estén en guetos, como dice el ChatGPT. La segunda dice, no tienen educación y están poco preparados. Si tenemos educación, yo creo que todos tenemos educación. Y la cuestión de estar preparado a lo mejor se refiere al idioma, Sí. porque ir a otro país no significa que tú sepas el idioma que hablan. Y eso sí dificulta mucho el manejo de este migrante, tanto con cosas que le interesen y se le sean muy necesarias como con cosas cotidianas de la vida. Este migrante va a encontrar barreras a lo largo de su estadía en este país si no se comunica bien. Entonces sí, yo creo que se refiere a eso. La siguiente dice, los hijos de los inmigrantes bajan el nivel de la clase. Tampoco estoy de acuerdo, porque si paramos a pensar que la natalidad hoy está bajando y que estamos hablando a nivel español de
de un país de gente mayor, si los hijos de los inmigrantes no están aquí y no trabajan, ya que no nacen, ¿cómo se pagan las pensiones? Y aparte de eso, los hijos de los inmigrantes también son inmigrantes, ¿sabes? No solo son hijos de inmigrantes, también inmigran, también sufren. Y sí es verdad que a día de hoy estamos ahí con varios dilemas del asunto inmigración en España por el desborde que se La supone separación social. ahora ese tema, pero no todos los inmigrantes son iguales, ni todos los inmigrantes vienen con la misma Experiencia. con la misma experiencia, con el mismo propósito. Hay gente que viene de su país porque, acabo de decir, vienen refugiados de una guerra, de gente que está huyendo de la extrema pobreza, gente que viene porque tiene parientes aquí y se reúnen con ellos. Hay muchas y muchas formas, muchos y muchos motivos, perdón, para que un inmigrante salga de su país. Y los inmigrantes que tienen hijos, los hijos también son inmigrantes. Y para ellos es tan difícil cuanto para sus padres, o incluso más. La siguiente es, si llevas tiempo en el extranjero y estás completamente adaptado. Tampoco estoy de acuerdo. Hay gente que lleva toda la vida en un sitio. Yo conozco a 2 o 3 brasileñas que también viven por cariño y no están del todo adaptados porque la primera Siempre hay algo que perfeccionar. la primera cosa que se debe en cuenta para la adaptación de alguien es la integración, lo cuán integrada está esta persona en la comunidad que vive. Y muchas de esas personas no están integradas en la comunidad. Por ejemplo, yo soy integrante del AMPA del instituto, de lo cual estamos hablando ahora, ¿no? Sí. Este estudio parte de este instituto, del IES Cabo Ortegal, donde todo esto empezó, ¿no? No encuentras a otros inmigrantes. Yo soy la única inmigrante dentro dentro del AMPA, dentro de la Asociación de Padres. Y no solo yo tengo hijos adolescentes dentro del instituto, como inmigrante que soy. Entonces, una vez que los inmigrantes están adaptados al sitio, van a estar en los mismos sitios que una persona local estaría, como una asociación, como un grupo de baile, como un consejo escolar, como etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la integración está mucho más ligada, relacionada a cuando esté esta persona integrada en su medio que cualquier otra cosa. La última dice, los inmigrantes quitan los trabajos a los locales. Tampoco estoy de acuerdo. Es verdad que estoy hablando desde mi posición de inmigrante, pero aunque no fuera así, yo tampoco estaría de acuerdo, porque los trabajos que ocupan los inmigrantes son los trabajos que los locales rechazan, como recoger fruta. Yo hablo de la gente que viene a trabajar, porque claro, 80% de los inmigrantes que salen de su país para inmigrar es huyendo de la pobreza o refugiados de alguna guerra. Y para eso tienen que sobrevivir. Y no pueden sobrevivir a base del Estado, porque ahí sí estarían quitando de los locales las ayudas, las prestaciones que ese local tienen prioridad antes del inmigrante, o en teoría. Entonces, si esos trabajos que son rechazados por los locales, alguien tiene que hacer y los locales no quieren hacer, tiene que buscar quien haga. Y eso no es quitar algo de nadie, por lo menos esta es mi opinión. En nuestra clase hay muchos emigrantes. Yo soy de Rumanía. Tenemos un chico que es chino, 6 ucranianos y
también tenemos ¿cómo se dice? América Latina. ¿Cuántos años tenía tu hijo cuando os mudasteis aquí o nació aquí? Kevin nació aquí. Nos fuimos cuando Kevin tenía año y medio a Brasil y regresamos cuando Kevin iba a cumplir 7 años. Y al volver, como Kevin es nacido aquí, de padre español y de medio español, no es considerado inmigrante. La única inmigrante soy yo. Así es la burocracia. Y en términos escolares, no tuvo las mismas facilidades que en general tendría un inmigrante, con el término del idioma, la ayuda para adaptarse en clase, la ayuda para adaptarse al gallego, al castellano. Kevin fue tratado como un alumno más, Ajá. simplemente porque Nació aquí. aquí. ¿Alguna vez se sintió como diferente a los demás? Bueno, eso yo no sabría decirte, porque si se sintió así, nunca demostró la verdad, porque se integró muy bien. Y cuando entró en clase ya hizo amigos. También es verdad que cuando venimos para aquí con él, venimos ya pensando en estar aquí 1 mes o 2 meses antes de las clases para que conocer a la gente, conocer el medio, el ambiente, y cuando empezase el colegio, el cambio no fuera tan brusco. Como tenía 6 años cuando llegamos y cumplió los 7 aquí, cuando cumplió los 7 años, ya todos sus compañeros de clase ya fue a su cumpleaños, ya, o sea, Kevin ya hacía parte de una comunidad, ya estaba en el club de cariño, ya hacía deporte, entonces Kevin adaptóse mejor que cualquiera, incluso mejor que yo, En resumen, era un crack. tal cual. Y mientras estuvisteis en Brasil, él fue allí a clases. Claro, Kevin estuvo escolarizado todos los años que estuvimos allí. Y de hecho, al volver, en el examen que se hace con los niños para saber si El nivel que tiene. el nivel que tienen, Kevin no pasó de clase porque tenía 1 año menos. Oh, Entonces hubo que repetir el segundo y fue donde encontró estos compañeros que lleva hasta hoy. Y tú, Diego, con todo esto, toda esta diversidad que tienes en tu clase, ¿cómo lo llevas? yo me llevo muy bien con todos. ¿Sí? ¿Y Charlie? Yo también. Y cuando llegaron los ucranianos en Cariño, que claro, yo creo que fue la masa migratoria más grande que vimos hasta ahora, ¿cómo fue esta ayuda en clase para quien no hablaba absolutamente nada de castellano? A ver, lo bueno que tenemos es que tenemos una niña en clase que ahora ya no está, se fue este año, pero que desde infantil viene con nosotros a clase y es ucraniana. Entonces lo bueno que tenemos es que ella se comunicaba con ellos. También tenemos un ucraniano que llegó en segundo o así, que también se comunicaba con ellos y es básicamente lo que nos ayudaba a los profesores y a los alumnos para saber todas las cosas y luego enseñarles mejor. ¿Y cómo sentíais vosotros desde los profesores así a los inmigrantes en clase el trato? ¿Igual, diferente? Yo igual, la verdad. Ser igual, lo único que les dejaban usar el traductor del ordenador. Me era lo único diferente. ¿Y eso crees que facilitaba o no el Yo creo hablar? que sí. Sí, bastante. ¿Es importante para ti que se integre y sepa perfectamente el español o también es bueno recordar las raíces y hablar el idioma? Creo que es de suma importancia integrarse y saber el castellano. Pero jamás, de los jamases, olvidar las raíces de donde vienes. ¿Y qué haces para recordar las raíces y todo eso? Escuchar música en portugués, hablar a veces que se puede con gente de allá, sobre todo cuando coincide con el fuso horario, porque eso es una locura.
Y poco a poco, para mí es difícil hablar con ellos ya ahora porque me olvido algunas palabras, pero no me olvido el idioma, son cosas distintas. Sí. Una cosa es que el contexto de una conversación, tú te pierdas ahí y reemplazas la palabra que buscas por una palabra en castellano. Y otra cosa es que tú no sepas la base del idioma, porque la base es materna y yo no voy a olvidar jamás. Y seguramente si vuelvo a Brasil y he hecho ahí un año, voy a hablar portugués como hablaba antes. Pero sí que se va a notar este acento que tengo ahora, lo que es más que normal. A mí también me ha pasado, solo que yo he roto un poco esa regla porque sigo entendiendo perfectamente el idioma, solo que ahora se me ha olvidado bastante hablarlo. Como mi hijo. Él entiende perfectamente lo que yo hablo con él en portugués, pero no me contesta en portugués, me contesta en castellano. ¿Quién lo tuvo más difícil para adaptarse a la inmigración? ¿Los adultos o los adolescentes? Yo creo que los adolescentes, ¿Por qué? porque una vez que salen de su país en plena adolescencia, con sus amigos, con su base, en donde quiera que estén, es mucho más difícil integrarse o no. Depende. Eso depende mucho de cada uno. Para los adultos pasa un poco más de lo mismo. Hay adultos que van a adaptarse muy bien al medio y hay adultos que no, que eso ya hace referencia al famoso gueto. Prefieren estar con los suyos siempre que no compartir comunidad con los locales. ¿Te puedes sentir que no estás ni aquí ni allá, entre dos mundos? Bueno, eso es un poco fuerte, ¿no? Entre dos mundos, pero a veces sí que me siento fuera de lugar. O sea, que no sé qué hago aquí y tampoco sé lo que haría yo, ¿sabes? No sé, hay momentos que viene así un déjà vu, ¿sabes? Algo así. Sí. Y pienso, ¿qué vine a hacer aquí? ¿Sabes? Y después pienso, ¿y a lo que iba a hacer? Entonces, sí que hay momentos que vienen estos pensamientos así locos, que no sabes bien dónde estás y ni lo que vas a hacer, pero es muy raro, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Cuál fue el gesto más amable o tierno que te hicieron de este nuevo país? Desde el escolar, cuando Kevin entró en clase, el gesto más amable que me hicieron fue en su primer cumpleaños, donde vinieron todos de su clase. Yo creo que ese fue el gesto más amable para alguien que no conocían, para alguien que no estuvieron con ellos desde infantil. O sea que había meses que estaba con él. Y ese para mí, tanto de sus padres como de los niños, fue el gesto más amable que yo recibí desde cuando llegué. ¿Qué te gustaría decir a las personas que critican a los inmigrantes sin saber la historia y todo eso? Yo diría que inmigrara, pero en condiciones reales, en condiciones, en la condición que sale uno de su país de origen, ¿sabes? Porque es muy fácil hablar las cosas desde una perspectiva que tú no conoces, desde tu perspectiva, pero es mucho, yo creo que sería mucho más real hablar desde una perspectiva donde sí conoce, donde sí vive, donde sí pasan las cosas. Yo no digo que los inmigrantes, hay inmigrantes e inmigrantes, hay inmigrantes que vienen a reforzar y a querer que el país crezca y se desenvuelva, como hay inmigrantes que vienen a delinquir. Yo no digo que no, porque hay de todo. Pero yo también digo que hay muchos, y la mayoría de ellos, nosotros inmigrantes, que venimos a trabajar, a buscar mejor vida, a criar a nuestros hijos,
Yo creo que habría que saber la historia de cada uno para hablar con tanta propiedad de los migrantes. Hablando de la inmigración, si la inmigración fuera una película, ¿cómo se llamaría? O una serie. Yo no soy muy buena para eso, la verdad. Pues no lo sé, Diego. No sé decirte, pero no sé el título, ¿eh? Pero seguramente se trataría de una historia, Toda una familia. sí, de una familia que Se emigra. tiene que ir. Sí, que se tiene que ir por circunstancias y que llega a este país y a esta ciudad donde lo acoge o no, donde el niño tiene que ir al colegio sin saber hablar, sin saber lo que va a encontrar, donde sus padres llegan a este lugar sin saber cómo van a vivir, sin saber dónde van a vivir, dónde va a criar su hijo, con quiénes van a deparar, qué es lo que va a deparar cada día, sin empleo. Y la película o la serie se trataría básicamente de eso, de esa historia de vida de esta familia. ¿Tú qué le pondrías de título? Pues yo le pondría Cambio Inesperado. Yo le puse uno como más triste llamado El viaje de lágrimas. Son dos títulos interesantes, me gustan los dos. ¿Has descubierto sobre ti misma gracias a la inmigración? Es como si hubiera una nueva raza. Sí, hoy puedo decir que soy una nueva Rosa, por cierto, rectificando una cosa. Yo me llamo Rosángela, ¿vale? En castellano se dice así, Rosángela, y en portugués, Rosángela. Oh, parece como francés. Yo no vejo así. En fin. Y sí, hoy veo que soy una persona mucho más resiliente y no sabía que tenía tanta resiliencia. Porque aunque mi marido sea de aquí y que mi hijo sea considerado español, porque su padre también es español y que nació aquí y toda la burocracia que se supone, sigo siendo inmigrante y sigo sufriendo las mismas temáticas que un inmigrante sufre en España. El rechazo laboral, porque prefieren dar el trabajo a la gente local. El rechazo en comunidades, como puede ser o no una asociación, como puede ser o no un grupo de lo que sea, entre otras cosas. Y todo este prejuicio que se tiene previo, por eso se dice prejuicio, de una persona que no se conoce. Pero si tú no das la oportunidad de conocerla, no puedes quitar conclusiones de ella, ¿no? Entonces yo sigo siendo inmigrante. Y esta parte de la resiliencia, yo no sabía que tenía, que podía con ella, ¿sabes? Y hoy me considero una persona resiliente por este motivo. ¿Crees que se pueda ser una persona del mundo o es un mito? Yo creo que sí. Yo creo que una persona del mundo es una persona que no tiene sitio fijo, ¿sabes? Donde quiera que vaya, recuerda que al principio me preguntaste dónde era mi hogar, o sea, Sí. si yo sentía que era mi hogar. Yo creo que hoy, cualquier sitio que vaya, que esté con mi familia, Es mi hogar. para mí me vale. ¿Por qué? Porque va a ser mi hogar. Entonces, cualquier sitio del planeta que escoja ahí, va a ser difícil por muchos motivos, porque no hablo el idioma, porque la comida no me gusta, por muchas cosas. Pero va a ser mi hogar. ¿Por qué? Porque no me voy a sentirme sola y soledad. ¿Por qué? Porque voy a estar con mi familia. Entonces, mi familia es mi hogar. Cualquier sitio donde vaya, y creo que eso, este término del mundo, es, para mí, hace referencia a eso. De que vayas a donde vayas, tienes tu casa, ¿sabes? Tienes tu hogar.
Con cada invitado jugamos a un juego llamado Fíjese en un adolescente. Hoy a ti te toca jugar al juego Prepara tu mochila de migrante. Tienes que imaginarte que eres un adolescente y que tienes que emigrar. Y solo tienes una mochila. ¿Qué 5 cosas llevarías y por qué? 5 cosas. Son muy pocas, ¿eh? Me viene un mogollón. Lo primero, el teléfono, porque hoy un adolescente no vive sin el móvil, y el cargador, ya son 2. Otra cosa, una sudadera, porque no sé a dónde voy, entonces, por si acaso paso frío. Barritas, por si me entra hambre. Con eso ya son 4. Y la última cosa, Un juguete de dinosaurio. yo como adolescente me llevaría, aunque no reconociera que me hace falta, sería un recuerdo de mi familia. Un cuadro o algo. Para saber que vaya donde vaya, que mis raíces son mis raíces, ¿sabes? Y para ti, ya no siendo adolescente, ¿qué 5 cosas llevarías y por qué? Bueno, yo ahí voy a ser un poco adolescente, porque el móvil hoy no vivimos en él. Claro, O- ahora en el móvil se guardan muchísimas cosas. El móvil se guarda La muchas mayoría de cosas. la información. Sí, pero también estamos demasiado pendientes de él. Sí. Pero aún así, para comunicarme, Es importante. sí, yo llevaría el teléfono y el cargador, ya son 2. Llevaría algo de ropa y llevaría algo de comer, porque hoy sé que lo más importante es lo que yo viví. Entonces, los recuerdos materiales para mí, a día de hoy, no me hacen tanta falta como me hizo cuando tenía 19 años. Porque sé que hoy lo que yo he vivido hasta aquí, está aquí. Entonces, no va a desaparecer. Y yo creo que eso sería suficiente. Y por cierto, cuando yo viajo a Brasil, que suelo hacerlo a cada 2 o 3 años, yo solamente llevo una maleta de mano. ¿En serio? En serio. Nada más. O sea, y cada año llevo menos dentro de esta maleta. Mi madre suele llevar con un maletón así gigante. De esos que me parece que ahí tiene un niño. Y yo aprendí a lo largo de estos años de que no necesitamos tanto, ¿sabes? ¿Por qué? Porque lo más importante es vivirlo, no tener cosas o llevar cosas de un sitio a otro. Yo creo que eso hace mucha mención también al Camino de Santiago, ¿no? Que la gente va al camino con una mochila súper grande y va dejando cosas a lo largo del camino. ¿Por qué? Porque no es lo que llevamos, ¿sabes? Al final llevamos tanto en la mochila que la mochila se torna más pesada y más difícil de hacer el camino. Y a lo largo de él se va dejando cosas, y a mí me pasó lo mismo. Desde que estoy aquí, ya no hace ahora 8 años, 9 casi, cada vez que voy a Brasil, llevo menos cosas, porque no las necesito. Entonces, hablando de la mochila que llevaría hoy, yo creo que incluso llevaría menos, porque cada vez que voy, necesito menos cosas, porque mi intención es volver para aquí, entonces todo está aquí. Normalmente solemos preguntar ser o no ser médico, ser o no ser profesor. Pero como suena muy raro ser o no ser emigrante, ¿puedes respondernos estas preguntas? Sí, claro. Para eso he venido a responder preguntas. Vamos allá. Una más, no se nota. ¿Te debes no tener miedo a una nueva vida en un nuevo país? Sí, tener miedo, sí. ¿Qué puede ayudar a adaptarse? Tener a alguien próximo, yo creo que es la manera de que uno pueda adaptarse. Gracias, Rosa. Este ha sido un episodio muy especial. He sido más adulto que el resto. Gracias, ha estado genial. Gracias a vosotros. Que estén junto a nosotros, suscribiros y darle like. Comentar si habéis alguna vez emigrado y cómo habéis vivido. Chao. ¡Chao! Ser o no ser. Ser o no ser. Ser o no ser. Ser a no ser.